al cielo durante un rato largo porque no es fácil de explicar el fenómeno. El doctor Santiago Vargas es doctor en astrofísica, coordinador del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor Vargas, buenos días. Hola, muy buenos días, un saludo para todos. Somos absolutamente ignorantes, como se habrá dado cuenta, doctor Vargas, de los temas de la astrofísica. Entonces, quisiera que nos explicara por qué se da el eclipse anular de Sol y por qué esta vez se percibirá en Colombia. Perfecto, bueno, un eclipse es una alineación de cuerpos en nuestro sistema solar. En este caso el eclipse es la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra. Pero la palabra eclipse de hecho viene del griego y significa abandono, porque ellos pues lo que veían era que el Sol como que se desaparecía, la Luna se comía al Sol y lo llamaban entonces el abandono de la luz solar. Pero un eclipse sucede, en este caso el de Sol, cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra y entonces nos tapa el Sol, nos genera una sombra que no nos deja ver el Sol por unos instantes de tiempo. Estos eclipses pueden ser de varios tipos. Si la Luna tapa todo el Sol, se llama eclipse total, y eso es cuando se oscurece, que a la 1 de la tarde parece que fueran las 8 de la noche porque se tapa completamente el Sol. En este caso vamos a tener un eclipse anular. Entonces la Luna tapa el Sol, pero no lo tapa completamente. Deja como un anillo brillante alrededor y esto se debe a que la Luna está un poquitico más lejos de lo normal. Entonces no alcanza a tapar todo el disco solar. Este 14 de octubre... ¿Cuál es la razón por la que no se...? Sí, señor. Sí. Lo escucho. Dime. No, que este 14 de octubre entonces vamos a tener un eclipse anular que se va a ver en una franja importante de Colombia y en el resto del país se va a ver parcial. ¿Qué significa parcial? Que la Luna tapa el Sol, pero no logra ni siquiera meterse completamente dentro del Sol, sino que va a pasar como por un ladito. ¿En qué parte va a ser total y en qué parte de Colombia va a ser parcial, doctor Vargas? Bueno, entonces anular va a ser en una franja que va desde el Pacífico colombiano, desde el norte del Pacífico colombiano, cruzando diagonalmente hasta el sur, hasta el Amazonas. Es una franja que tiene 200 kilómetros de ancho y ahí se encuentran ciudades como Buenaventura, Tuluá, Cali, Neiva, hasta llegar casi allá al Amazonas, a la parte norte del Amazonas. O sea, una franja bastante considerable. Ahí van a ver el anillo dorado. Ese es el anillo típico de un eclipse anular. ¿Y ahí se va a oscurecer? ¿Qué tanto se va a oscurecer? ¿O cómo se va a percibir el eclipse en esa franja que usted nos menciona inicialmente? Perfecto, no se oscurece tanto, porque claro, la luz del Sol es muy intensa, y como la Luna no alcanza a tapar todo el disco del Sol, sino deja un pequeño anillo alrededor, de ese anillo pues alcanza a salir mucha luz, es decir que a la 1:30 de la tarde, cuando tengamos el máximo del eclipse, será como si fueran las 5 de la tarde. O sea, tendremos luz, no estará oscuro, pero sí un poquito disminuye la cantidad de luz que vamos a poder observar. Y entonces como un atardecer, como a las 5:30 de la tarde. Sí, y en el resto del país, la segunda parte de la historia. País, perfecto, en el resto del país tenemos eclipse parcial. ¿Eso qué significa? Que la Luna tapa el Sol, pero pasa como por un ladito. Pero va a ser espectacular porque en toda Colombia se va a ver desde San Andrés, norte de La Guajira, hasta el sur, en el Amazonas, vamos a verlo hasta la Luna cubrir un 85% del disco solar. Pero no se va a oscurecer. En esos sitios sí va a ser muy difícil percibir un oscurecimiento pues del ambiente, ¿no?, en el que estamos. En Bogotá sí se va a oscurecer un poquito. Un poquitico, pero en Bogotá la Luna tapa el Sol como en un 90%, entonces a la 1:30 de la tarde será como si fueran las 4:30 por ahí. Sí, no se va a notar mucho, es como si de pronto pasara una nube y ya. Sí. ¿En qué parte del país se va a percibir más el eclipse, doctor Vargas? Los mejores sitios son en cerca Neiva, en el desierto de la Tatacoa, y en Tuluá. Tuluá va a ser espectacular porque Tuluá va a ser justo el punto donde va a ser la máxima duración de la observación del anillo. Van a ser casi 6 minutos observando ese anillo dorado alrededor de la Luna. Palmira también es un sitio excelente, pero entonces yo diría Neiva y Tuluá son los mejores sitios y Palmira también para observar el eclipse anular. Sí, doctor Vargas, uno podría decir que este fenómeno es mucho más largo de lo habitual, porque estaba leyendo y regularmente duran entre 2, 5 y 6 minutos. Así es, sí, una duración de 5 minutos viendo el anillo es una duración bastante extensa, porque típicamente, como bien mencionas, está alrededor de los 2 minutos, 4 minutos. Esto significa pues que hay una alineación perfecta y además
la luna está un poquito más lejos de la Tierra de lo habitual. Entonces esto hace que el recorrido en el cielo sea un poquito más lento. Entonces sí vamos a tener un eclipse espectacular por la duración de la observación del anillo dorado. Pero vuelvo y repito, no va a verse total, no vamos a ver que el sol se cubre completamente y no se va a oscurecer. Y lo menciono porque en muchos sitios he escuchado como si se fuera a oscurecer y pues eso es espectacular, pero solamente pasen los eclipses totales. Y en Colombia no tendremos uno hasta dentro de 30 años, un eclipse total. Ah, caramba. Doctor Vargas, ¿qué significa que comience el eclipse a las 11:45 y por allá sobre las 3:15 se termine? Bueno, eso lo que significa es que el movimiento de la luna va siendo visto en el cielo cuando empieza a cubrir el sol. Es decir, a la 1:30, 1:45, la luna va a tener el primer contacto con el disco solar. Entonces vamos a ver como que se dan un besito la luna y el sol. Y a lo largo de las siguientes 4 horas, la luna va pasando por todo el disco solar. A la 1:30, en los sitios donde se va a ver anular, se ve el anillo durante 5 minutos. Y luego la luna sigue su camino y va saliendo por el otro lado. Y el último contacto es alrededor de las 3:30 de la tarde. Entonces de 11:30 a 3:30 vamos a poder ver que el sol está siendo tapado por la luna paulativamente, progresivamente, hasta que ya sale y no volveremos a tener este fenómeno hasta el 2038. Doctor Vargas, ¿por qué muchos expertos recomiendan no mirar de frente el eclipse? Si yo creo que todos hemos visto por ahí de reojo el sol y pues no es que quede uno ciego. ¿Por qué el eclipse? ¿Por qué hay tantas precauciones sobre el eclipse particularmente? Excelente pregunta, porque la gente piensa que durante los eclipses hay algo anormal que le pasa al sol, como si lanzara unos rayos así mortales, y no, realmente es igual observar el eclipse o observar el sol en cualquier otro momento del día o del año. El problema es que la radiación solar es muy intensa, sí, y no solamente en la luz que ven nuestros ojos, que se llama visible, sino en otros tipos de luz que incluso son más energéticos, como por ejemplo el ultravioleta. El problema en el eclipse es que la gente está muy distraída y tiene ganas de ver al sol. Eso no pasa en un día normal. Pues sí, uno lo mira de reojo, pero uno no se queda ahí mirando al sol. Pero en un eclipse sí, porque hay una tentación de ver cómo la luna está tapando al sol y perdemos la percepción y como que nos olvidamos del mundo, y eso es lo que hace que miremos al sol y podamos tener pues un daño permanente en la visión. Pero ni siquiera se debería ver al sol de reojo, porque uno, claro, por el rabillo del ojo como que no ve tanto brillo, pero la radiación ultravioleta sí está llegando y esa no la sentimos, no la percibimos con nuestros ojos, pero está afectándonos la retina. Entonces la recomendación es en ningún momento, ya sea eclipse o no sea eclipse, no miren al sol directamente sin protección. Unas gafas de sol no sirven para nada. Unas gafas de sol no protegen de la radiación ultravioleta y tienen que ser unas gafas entonces con filtros especiales, como bien lo mencionaban, certificados para proteger nuestra visión. Sí. Doctor Vargas, pero me pierdo. Había leído en alguna parte, creo que incluso que había entrevistado a médicos oftalmólogos, pero usted es el experto en astrofísica y por eso le pregunto para aclarar. No quiere decir que mañana todo el mundo alce la mirada para ver el eclipse, pero el hecho de que la luna tape parcialmente al sol y que haya un anillo de incandescencia alrededor, ¿no hace que ese anillo pueda tener mayores niveles de radiación eventualmente y sea más riesgoso en un eclipse que en un día normal? No, de hecho es todo lo contrario. Un eclipse, pues la luna tapa una parte importante de la radiación solar, nos está cubriendo un poco, pero no alcanza a cubrirnos para que sea una observación segura. Es decir, ni durante el eclipse ni en cualquier otro día normal miremos al sol. Pero si lo comparamos, el eclipse es un poquito menos peligroso porque la luna está tapando una parte importantísima de toda esa luz que nos llega. Es como si nos estuviera haciendo un efecto sombrilla. Y cuando uno pone una sombrilla, pues está protegiéndose del sol. El problema es que la luna no alcanza a hacer la sombrilla para cubrir todo el sol en este eclipse que vamos a tener el sábado. Doctor Vargas, y entonces, ¿cuál es la recomendación si quiero mirar 1 minutico, 2 minutos, 3 minutos el eclipse? ¿Qué me debo poner? Perfecto, pues lo primero voy a empezar por lo que no debemos usar. No debemos usar radiografías, no debemos usar, por ejemplo, los discos que usábamos hace unos años, los floppy disk, que por dentro tienen como un disquito opaco, un acetato opaco. Aquí le dice el doctor Riveros que eso lo llamaban en su época disquetes.
El disquete, exactamente. Entonces estaba el grande y el chiquito, que es el floppy. Eso no se puede usar, no usemos vidrios o ahumados. Solamente se puede usar un vidrio ahumado, que es el de filtro de soldadura número 14 o superior. Esos protegen de la radiación ultravioleta. Yo no lo recomiendo porque si uno va a la tienda a pedir un filtro de soldadura, pues por hacer la venta le van a vender cualquiera como si fuera el 14, sí, no. pero lo más seguro es que no sea 14. Entonces no recomiendo filtros de soldadura tampoco. La única forma de observarlo seguramente, de forma segura, es filtros solares certificados. La certificación pues tiene un número. La certificación es la número, aquí sí, la tengo, miren, la certificación ISO 12312-2. ISO, ahora, ¿cuál es el problema? Repítame el número, perdóneme, sí, doctor perfecto. Vargas. Certificación ISO 12312-2. Sí. Eso es una norma ISO del 2015. El problema es que el papel aguanta todo, entonces a mí me pueden vender unas gafas que digan ISO 12332-2, pero no sé si el filtro es bueno o no. Entonces la recomendación es no compren en sitios de dudosa procedencia, por internet tampoco es muy recomendable, sino que tienen que comprarlo en tiendas especializadas o acérquense a observatorios planetarios y allí tienen las gafas con filtro certificado que están probadas y eso pues nos hace tener una tranquilidad. Y si quieren observarlo de otra manera más casera, pueden sacar un colador y lo pueden poner de frente al sol y miran hacia el suelo y en el suelo se van a formar innumerables eclipses. Cada agujerito del colador va a formar la imagen del sol. Pero mirando el suelo, no mirando el sol. Exactamente, mirando al suelo. Entonces ponen el colador, miran al suelo, si el colador tiene 100 huequitos, van a ver 100 eclipses al tiempo en el suelo. Y eso pues es una forma muy segura que se llama proyección. ¿Es seguro mirarlo a través del viejo platón con agua de las abuelas en el patio? No, gravísimo porque el agua refleja la luz ultravioleta. Entonces es como si lo estuviéramos viendo directamente, no hay diferencia prácticamente. Mire, y a través del celular, si yo pongo mi celular y lo veo a través del celular, ¿es seguro? Pues si ya quieren dañar la cámara del celular, sí es seguro, porque podemos verlo a través de la pantalla, pero el detector del celular se empieza a dañar, empieza a debilitarse, y eso hace que las fotos de ahí en adelante probablemente no les funcionen y no les sirvan muy bien. Entonces si tienen un celular viejito, pues sí háganlo, pero no es recomendable tampoco. Sí, doctor Vargas, en mi época se utilizaban esas gafitas que regalaban tal vez en Fotojapón, que eran de cartón. ¿Esas me funcionan? Esas funcionan porque de hecho en ese año 1998 Fotojapón trajo alrededor de 3 millones de gafas e hizo la publicidad más exitosa que se ha hecho casi que en la historia, pero esas gafas, el problema que tienen es que ya son muy viejas. Entonces si las tienen guardadas hace 24 años, 25 años, pues lo más seguro es que estén rayadas. Cualquier rayón que tenga una gafa con filtro solar, por ahí se cuela la luz solar y puede ser perjudicial. Entonces, por favor, aunque tengan gafas con filtro solar, revisen que no tengan agujeros, rayones, que estén dobladas, porque cualquiera de estas cosas puede hacer que la luz solar pase por ahí, se cuele y llegue a nuestra retina con los mismos daños que puede tener como si lo miráramos directamente al sol. Sí, ¿esto tiene algún efecto sobre las mareas? Y se lo pregunto, por ejemplo, por la gente que en estos días está de vacaciones en la costa, aprovechando que es semana de receso de colegios, de universidades. Sí, cuando hay alineación, entonces tenemos un efecto de marea sumado de la atracción que hace el sol más la atracción que hace la luna. Se suman ambos efectos y entonces tendremos marea alta. De hecho, la atracción en la alineación del sol y la luna es tan intensa que puede incluso levantar el suelo un centímetro. Entonces este sábado se van a llevar a cabo experimentos con detectores geodésicos para mirar cuál es la deformación debido a la atracción gravitacional en todos los puntos de la Tierra que estén en la franja por donde se va a ver el eclipse. Entonces sí hay un efecto, pero sobre los seres humanos no hay ningún efecto. O sea, no va a pasarnos absolutamente nada, pero sí hay un efecto de atracción un poquito mayor sobre la Tierra. Sí. La curiosidad mató al gato, dice el adagio popular. ¿Qué hacemos con los niños? Porque si les causamos demasiada curiosidad, le aseguro que mi hijo y los niños pequeñitos levantan la mirada al sol. Los niños pues tienen una sensibilidad, de hecho, pues en los ojos un poco diferente, es decir, debemos protegerlos si se quiere aún más. Y otro problema con los niños también es que, aparte de la visión, pues tienen
una sensibilidad a la luz solar en la piel mayor. Así es. Eso quiere decir que no solamente protejámonos los ojos, sino protejámonos la piel, pongámonos protector solar en grandes cantidades, cachucha, manga larga si podemos, porque podemos estar viendo al sol de forma segura, pero nuestro cuerpo está desprotegido y esa radiación ultravioleta también nos puede afectar. Mire. Entonces cuidémonos porque vamos a estar muchas horas viendo al sol, son 4 horas de eclipse y eso hace pues que la gente, como está emocionada con el eclipse, pierda la percepción y pues pueda tener quemaduras incluso en la piel. Hidratarse también es muy importante. Hidratémonos muy bien porque no sentimos, pero vamos perdiendo líquido por la cantidad de sol que estamos recibiendo. Un oyente que se llama Aurelio Suárez, que no quiere gastar en gafas especializadas, pregunta que si las gafas de 3D que le regalan en Cine Colombia sirven para ver el eclipse. No, no sirven para nada. Es como si estuviéramos completamente desprotegidos. Esas gafas funcionan con la polarización de la luz, pero la intensidad ultravioleta de la luz pasa como si nada. Entonces no, gafas polarizadas, gafas 3D, Aurelio, no sirven comprar. para nada. No, es que he estado sacando de una bolsita donde tengo gafas y la verdad es que el doctor Vargas me mandó para la óptica. Eso no sirve. Colección. Voy para la óptica. Ahorita salgo de la óptica, a las 10:30 voy para la óptica. No, pero sabe, doctor Vargas, ¿usted sabe más o menos cuánto pueden llegar a valer unas gafas? Pues ya todos tenemos la curiosidad, unas gafas de estas que me permiten ver el eclipse sin mayor problema, sin problemas, mejor. Sí, están vendiéndolas alrededor de 10,000 a 20,000 pesos. Tampoco es un precio exageradísimo, ¿no? Aurelio, 20,000 pesitos. Sí, aguanta. De hecho, si quisiéramos usar gafas de sol normales, las de ir a la playa para ver el eclipse, necesitaríamos pues como 1,000 gafas una delante de la otra para que sea la observación segura. Eso sale más caro. O sea, no, pero un poquito mucho más caro, pero Aurelio, ahí le queda el alcance para que no siga buscando en la bolsa de las gafas viejas. Y hoy que hay quincena, pues sí, ayuda, no sirve. Hoy es quincena, entonces pero pues yo habrá me que quedo con sacrificar la algo receta para comprar las gafas. Del sol colado que me Del gustó. colador. Sí. El sol colado que no me la sabía, me pareció pero buenísimo. solo una Se precisión. mira es el piso, Porque no además se mira al uno, cielo. no ve un eclipse, sino 100. Entonces, Pero tengo una pregunta técnica, doctor Vargas. ¿El colador tiene que ser, hay coladores como de metal, eso es como metal, y otros que son como de... Hay unos de metal, hay otros que son de fibra. Como de otros que son fibra. como de, sí, como... ¿Importa el material? No importa el material. Aconsejable que no sea de metal es porque puede haber un reflejo en el metal. Entonces, si es de pasta, plástico, fibra, mucho mejor, pero tampoco tiene problema uno metálico. Lo importante es que tenga agujeritos y que los agujeritos, entre más pequeños, mejor. Creo, doctor Vargas, que ya entiendo por qué uso gafas desde hace 2 décadas. Cortesía de mi abuelita, que me decía que no que viera el eclipse a través del platón con agua. Del platón, Antes no pasó a mayores. 9:11, eso no se puede hacer, no hay que hacerlo. Doctor Vargas, muchas gracias por estos minutos. Bueno, no, a ustedes muchísimas gracias y bueno, todos a disfrutar del fenómeno que tendremos el sábado porque no se va a volver a repetir en mucho tiempo y llevamos mucho tiempo esperándolo, desde casi 98 llevamos esperando un fenómeno así que pase por Colombia. Mucho tiempo, gracias, doctor Próximo es en Vargas. 30 años, nos dijo.